Periodicidad hace referencia a algo que constantemente se está repitiendo. Nosotros nos vamos a regresar bastante en el tiempo y nos vamos a remontar a aquel momento en el que no se conocía por completo la química, o más bien no se conocían completamente todos los elementos que hasta hoy se conocen. Hoy en día se conocen 118 elementos químicos. Vamos a ver que para 1864 se conocían alrededor de 60 elementos. 60 elementos que no se lograban entender del todo, que no se habían descifrado. En ese momento no se conocía qué era un átomo. Se intuía que los elementos estaban hechos por átomos, pero no se sabía que estaban hechos ni por electrones ni protones. Solo decían, "A ver, este es un montón de oro, este es un montón de plata", y se conocían elementos como este: hidrógeno, litio, berilio. Entonces, era un momento diferente. Lo que sí se hacía y lo que se hacía bastante en ese tiempo era observar a los elementos. Y se empezaron a notar algunas cosas curiosas. Eh, para ese entonces sí se podía calcular cuánto pesaba cada uno de ellos. Entonces, la masa sí se podía calcular. ¿Cuál era la masa del hidrógeno, del litio? Entonces lo que empezaron a hacer es observar la masa y las propiedades que presentaban cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas, el litio es un metal, el berilio es un metal pero con otras características. Entonces lo que empezaron a hacer fue a agrupar a esos elementos que se conocían hasta ese entonces. Los empezaron a agrupar de acuerdo a su peso, o mejor dicho, a su masa y a, a físicamente su apariencia y a sus propiedades en cuanto a conductividad, calor, a todas esas propiedades. Entonces, uno de los primeros intentos por acomodar estos elementos fue por esta persona, John Newlands. John Newlands lo que hizo fue acomodarlos en grupos de ochos. Ajá. Si ustedes conocen un poquito de música, van a ver que esto que está aquí se llaman pentagramas. Y él pensaba que cada elemento se podía acomodar como una nota musical. Entonces los iba acomodando de acuerdo a su peso y se dio cuenta que cada 8 elementos se volvían a repetir sus propiedades en cuanto a aspecto físico, conductividad. Entonces, cada 8 elementos se volvían a repetir las propiedades semejantes. A esto se le llamaba como la ley de las octavas y estaba basada en la música. Ahora, el problema llegaba cuando encontraba metales más pesados. Él los trataba de acomodar al cobalto, al níquel y a los metales que en ese momento se conocían y pues ya no cumplían con esta ley de las octavas. Y pues si ya no se cumple, pues no fue una buena manera de acomodar a los elementos. Entonces, primer intento de acomodar a los elementos fue Newlands. Bueno, primer que vamos a ver aquí fue Newlands y él los acomodaba por masas atómicas, utilizando la ley de las octavas. ¿Ok? Ahora vamos a ver que este fue el precedente para que solo unos años después vinieran estas dos personas, Mendeleev y Johann Meyer. Ellos hicieron un trabajo muy similar. ¿Alguien sabe qué hizo Mendeleev o por qué es famoso Mendeleev? Este de acá. No se preocupen, para eso estamos aquí justamente.
Él lo que hizo fue hacer la tabla periódica de los elementos, ¿ok? Y como les dije, esa tabla lo que hace es ir acomodando a los elementos. Como les había dicho, para ese entonces solo se habían descubierto 66 elementos. La manera en el que él lo acomodó fue acomodando masas atómicas, puntos de fusión, densidad y la fórmula probable que estos elementos y los compuestos que iban a formar. Entonces, él utilizando todas estas propiedades, masa atómica, punto de función, densidad y fórmula, acomodó a los elementos de tal manera que, que se formaron columnas y líneas horizontales. Actualmente, ¿saben cómo les llamamos a estas columnas? Julisa, muy bien. Como tal no lo inventó, pero muy bien. Él, no, sí la inventó la tabla periódica. Muy bien, Julisa. ¿Cómo se le llaman a las columnas? Vamos a tener que las columnas se van a llamar familias. Y estas líneas que van a ser las líneas horizontales, ¿cómo se van a llamar? Estas líneas horizontales se van a llamar periodos. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro primer acercamiento a la tabla periódica. Las columnas se llaman familias y las líneas horizontales se van a llamar periodos. Ahora, ¿qué tendría de interesante esta tabla periódica? Además de que acomodó los elementos muy bien, que las familias sí coincidían todos los elementos en sus propiedades. ¿Qué más creen que hizo? ¿O qué saben que hizo? Además de acomodar los elementos en familias y periodos. Bueno, algo importante y muy importante que hizo, exactamente, agregó más elementos. Él dejó los huequitos y dijo, aquí van a haber más elementos. O sea, él decía, los elementos están acomodados de tal manera de que al final yo dejo estos huequitos porque aquí va a haber algo que todavía no se descubre y que en su momento va a llenar estos huequitos. De hecho, él habló de este elemento que él dijo, se va a llamar ECA-aluminio. ECA-aluminio y va a pesar esto, su punto de fusión va a ser así, su densidad va a ser así y el tipo de compuestos que va a formar van a tener esta fórmula. Y en ese momento pues no se conocía, él nada más dijo, este se va a llamar así. Más adelante se conoció el galio que efectivamente tiene propiedades muy semejantes a las que él predijo. Entonces, él de alguna manera se dio cuenta de que hay la existencia de elementos y que estos elementos van a cumplir cada determinada masa con ciertas propiedades. Entonces, Mendeleev y Newlands hicieron una tabla periódica, pero la de Mendeleev fue mucho más superior por todas estas cosas, de que predijo elementos, de que los acomodó muy bien. Entonces, actualmente la tabla que nosotros utilizamos, la tabla periódica, es pues parte de esta que hizo Mendeleev, ya con todos los elementos y con todo lo que se sabe ahora de elementos y de química. ¿Ok? Entonces, aquí les presento cómo fue cambiando esta tabla periódica y también que ustedes conozcan que en los tiempos antiguos pues solo se conocían algunos elementos
el hierro, el cobre, la plata, el oro, el mercurio y el carbono y el azufre. Estos fueron los primeros elementos. De hecho, si nos regresáramos todavía un poquito más, los griegos pensaban que las cosas estaban formadas solo por algunos elementos, que eran el fuego, aire, tierra y agua. Después se descubrieron estos elementos que, si se dan cuenta, pues en su mayoría son metales. Y si no, de todas maneras, ahorita lo vamos a ver. Y más adelante, pues, ah, pues se fueron agregando elementos. Si se dan cuenta, la época en donde hubo una mayor cantidad de que se descubrieron elementos fue en este periodo, de 1735 a 1843. Y que los últimos elementos pues son los de aquí. Estos elementos que aparecen aquí en amarillito son elementos muy inestables, la mayoría de ellos, y muchos fueron sintetizados en el laboratorio. Entonces, estos elementos como tal no los vamos a encontrar fácilmente en la naturaleza. Sin embargo, aunque su vida fue muy pequeña y en un laboratorio, pues existen estos elementos. ¿Ok? Ahora, mm, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso. Y vamos a empezar a hablar de propiedades periódicas. Como les dije, la tabla está acomodada de tal manera que los elementos presentan estas características similares. Ahorita vamos a ver, ya con todo lo que se sabe actualmente, algunas de esas propiedades. Y con la que vamos a empezar es con la del radio atómico. ¿Ustedes qué entienden por radio atómico? ¿A qué le suena radio atómico? ¿O qué es el radio? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis chiquitito de qué es el átomo. Vamos a ver que el átomo en un principio se consideraba una esferita. Esto lo consideraba así Dalton. Él consideraba que el átomo era una esfera. Después hubo varios descubrimientos y vino otra manera de ver el átomo. Y fue como un circulito, pero que tenía cargas positivas y negativas. Este modelo es conocido como el panqué de pasas de Thomson. Thomson. Ujú. Y finalmente, más bien, y más adelante, se hizo otro modelo atómico donde había muchos electrones girando alrededor. Este modelo atómico es el modelo de Rutherford. Rutherford. Alrededor están los electrones girando, formando círculos. Rutherford. Y después, finalmente, tenemos lo que se conoce como el modelo cuántico de cómo es un átomo. Y se ve así. Tiene un núcleo y alrededor están girando de alguna manera los electrones, pero no están girando en estos círculos que veía Rutherford. Aquí están girando en círculos, en formas de 8, en unos círculos gigantes que forman curvas y cosas más interesantes y con formas más diferentes. Entonces, en este último modelo, que es el modelo cuántico, realmente este modelo ya nos dice, pues yo realmente no sé dónde están mis electrones, solo sé que están girando, formando unas cosas muy raras. Ya ni siquiera sé cómo es el electrón, yo creo que es una partícula o es una onda. Entonces,
Realmente, de acuerdo a este modelo, pues ya no tenemos esos círculos perfectos y es más complicado saber dónde empieza el núcleo y dónde acaba el átomo. Es más difícil decirlo. Entonces, debido a este problema, pues para saber cuánto mide más o menos un átomo, lo que se hace es, cuando los átomos están formando moléculas o están formando cristales, medir la distancia que hay de núcleo a núcleo. Ajá. Esa distancia de núcleo a núcleo, si la dividimos entre dos, vamos a tener que es el radio atómico. El radio atómico es entonces aproximadamente hasta dónde llegaría un átomo. De acuerdo al último modelo atómico, realmente nosotros no sabemos cómo es un átomo ni qué forma tiene, pero sabiendo a qué distancia está el otro núcleo, pues nosotros podemos más o menos saber el radio atómico. Puede ser en esta estructura, como en la imagen que está aquí, formando un cristal, o puede ser formando una molécula y también se calcula la distancia que hay de átomo a átomo en la molécula. Así se calcula un radio atómico. Y simplemente el radio atómico va a ser la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos adyacentes, ya sea formando un cristal o formando una molécula. ¿Ok? Entonces ese fue nuestro pequeño paréntesis de cómo se ve el átomo para llegar a esto. ¿Qué es el radio atómico? La distancia, la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos. Y bueno, regresando a todo esto, ¿esto qué tiene que ver con la periodicidad? Pues es que si nosotros vemos la tabla periódica en cómo están acomodados los elementos, nosotros vamos a encontrar que el radio atómico va cambiando. Aquí tenemos al hidrógeno, que es un átomo chiquititito, y tenemos al cesio, que es un átomo mucho más grandote. Entonces, esto va a ser la tendencia que va a seguir el radio atómico, el tamaño de los átomos. En una familia, los átomos que están más hacia abajo, esta era la familia, recuerden, las columnas son familias. En una familia, los átomos que están abajo son mucho más grandes, tienen un mayor radio atómico. Y en los periodos, el radio atómico, los más grandes van a estar a la izquierda, ¿ok? Entonces, dense cuenta, esta es la tendencia. Los radios atómicos hacia abajo son mayores y hacia la izquierda también. Eso nos va a ayudar que al que nosotros cuando veamos una tabla periódica nos digan qué elemento es más grande, pues yo simplemente si veo que un elemento está aquí y que el otro elemento está aquí, pues digo, bueno, este está más hacia la izquierda y está más hacia abajo, el más grande es este. Entonces, nosotros podemos predecir el radio atómico simplemente viendo una tabla periódica. ¿Ok? Esa es la propiedad del radio atómico. Ahora, algo curioso va a pasar con los elementos. Nosotros tenemos a nuestro elemento que no ha ganado ni ha perdido electrones. Está así, como si nada. Así es como aparecen en la tabla periódica. Si yo veo un elemento en la tabla periódica y veo su masa, su número atómico, y no está enlazado con absolutamente nada, o sea, no está formando H2 o H2O, yo voy a decir que mi elemento es neutro o que está en su estado basal o que no tiene ninguna alteración. Entonces, esto
de que los elementos estén en forma neutra, que no estén alterados, va a ser muy, muy, muy difícil que suceda en la naturaleza. Por lo general, los átomos van a ganar o perder electrones. Los electrones están aquí girando alrededor. ¿Saben cómo se le llama a un átomo que ganó o perdió electrones? Átomos, Cuando pierde, según yo, es un ion positivo. ajá, y cuando gana, En un ion negativo, no, positivo. No, sí, negativo. El otro es negativo. positivo. Exactamente, muy, muy bien. Vamos a ver que son iones y que dependiendo de si ganan o pierden, van a ser positivos o negativos. Entonces, ¿qué es lo que forman? Muy, muy bien, forman iones. Los átomos forman iones. Entonces, nosotros habíamos visto cómo iba variando el radio atómico en una tabla periódica, pero este radio atómico va a ser muy, muy diferente cuando el elemento se convierta en un ion, ya sea un catión o ya sea un anión. En el caso de que el elemento, y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordarlo. Yo tengo aquí a mi elemento. Hay que recordar qué hay en el núcleo de los elementos. Las posibilidades son protones, neutrones y electrones. ¿Qué hay en el núcleo de un átomo? ¿Protones, neutrones o electrones? Hay protones. Muy bien. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Perfecto, muy bien. Los protones van a tener, en este caso, es carga positiva. Ajá. Y alrededor, ya habíamos dicho un poquito de que hay electrones que van a tener carga negativa. ¿Ok? Ahora, aquí lo que me está faltando, pero que voy a agregar para que nuestro modelo sea un poquito más exacto, son los neutrones que tienen carga neutra. Entonces yo tengo así a mi elemento con protones y electrones. Si mi elemento no ha sufrido ninguna modificación, la cantidad de protones va a ser igual a la de electrones, ¿ah? Que es como vemos a la tabla periódica normalmente, elementos sin ninguna modificación. Cuando yo pierdo un ion, que ya pierdo un electrón, la carga positiva se va a hacer mucho más grande que la negativa. Entonces, piensen en los imanes. Los imanes funcionan así. Tengo un imán positivo y tengo un imán negativo. Ajá. ¿Qué pasa con los imanes cuando tienen cargas opuestas? Se atraen. Exactamente. Entonces, este núcleo que yo tengo aquí está jalando a mis electrones. Si la carga es igual, pues la manera en la que se va a jalar, pues va a ser, por así decirlo, constante. Pero en cuanto yo le quite un electrón, yo le quito este electrón, la carga positiva va a ser mucho mayor. Entonces, los electrones que están alrededor van a ser jalados con más fuerza hacia el centro. Entonces, ¿qué creen que pase con el radio atómico en un ion con carga positiva? ¿Va a aumentar haciéndose más grandote o va a disminuir haciéndose más chiquito?
Disminuye, ¿no? Exactamente, porque este núcleo va a jalar con más fuerza a todos los electrones que están alrededor. Entonces, el radio iónico va a funcionar diferente. Los iones con carga positiva van a tender a disminuir su tamaño, o más bien los átomos con carga positiva disminuyen su tamaño, mientras que los átomos con carga negativa o que ganaron un electrón, va a haber más electrones. Si hay más electrones, la carga positiva no puede jalarlos a todos con la misma fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar con el radio atómico en los iones negativos? ¿Cómo se va a hacer el radio atómico en los iones negativos? Va a pasar lo contrario. Si se dan cuenta, con los iones positivos disminuye el tamaño, porque el núcleo jalaba con mucha fuerza. En el caso de los iones negativos, el núcleo no le alcanza a jalar a todos con tanta fuerza. Entonces el radio atómico se va a hacer grandote, va a aumentar de tamaño. Y justamente eso es lo que se muestra en esta gráfica. El radio en línea azul de los elementos sin ninguna alteración. Y en la parte de abajo va a estar el radio de los elementos cuando forman iones positivos, que también van a ser llamados cationes. Cationes, iones positivos. En la gráfica de al lado tenemos en rojo a los elementos sin ninguna alteración. Y en la parte de arriba tenemos a los elementos formando iones negativos, también conocidos como aniones. Entonces, los aniones tienen radios atómicos más grandes en comparación al elemento que no tiene ninguna alteración. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a ver yo en la tabla periódica? De esta manera. Si se dan cuenta, los iones de la familia 1 son todavía más grandes. Bueno, son grandes, pero, o sea, esta parte de hacia abajo sí se va a mantener. Pero ahora los iones negativos van a ser los que son mucho más grandes que los iones positivos. Aquí también adelantándome un poquito, de este lado de la tabla periódica, a la izquierda, la mayoría de los elementos va a tender a formar iones positivos. Y la mayoría de los elementos en la tabla periódica que estén a la derecha van a formar iones negativos. ¿Ok? Entonces, así va a cambiar nuestra tabla periódica. El radio iónico va a seguir siendo más grande hacia abajo, pero en este caso, hacia la derecha van a estar los iones más grandotototes. ¿Ok? Y también aquí vamos a tener unos casos especiales. Unos casos especiales porque van a formar iones no con una sola carga, sino con dos o tres cargas positivas o dos o tres cargas negativas. Entonces, predecir el radio iónico es un poquito más complicado, pero sí sigue esta pequeña tendencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el radio atómico y el radio iónico? Ok. Alexis, no, Bella, Julisa, Lourdes. Yo no, gracias. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir sin problema. Esa es la primera propiedad periódica, el tamaño. Ahora vamos con otra. Esto de aquí
se llama energía de ionización. Energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Bueno, como su nombre lo dice, la primera es la energía. ¿Qué es la energía? Si nosotros nos recordamos un poquito todo lo de física, la energía es la capacidad de hacer un trabajo y se va a medir en kilojoules y en calorías. Entonces, en este caso estamos hablando de energía. Ahora, dice de ionización. Ya vimos que es un ion, entonces va a ser la energía necesaria para formar un ion. ¿Ok? ¿Qué tipo de ion? Va a ser un ion positivo. La energía para formar un ion positivo. O que es lo mismo para remover un electrón. También esta definición nos dice que va a ser en estado gaseoso y del estado fundamental. ¿Qué es el estado fundamental? Pues ya lo vimos, ese estado basal donde los protones son igual a los electrones. ¿Ok? Entonces, este concepto de energía de ionización es yo cuánta energía tengo que poner para poder arrancar un ion. Que diga un electrón, perdón. Y esta energía también va a seguir una periodicidad. Los elementos que están en las familias de la izquierda, su energía de ionización va a ser muy chiquita. Como les dije, estos elementos tienden a formar iones positivos. Entonces, estos elementos prácticamente van a decir, ay, no me importa que me quites un electrón, es más, yo te lo doy sin problema. Y los elementos que están de este lado, que va a ser la derecha, su energía de ionización va a ser muy grandota. Ellos van a decir, no, tú no me vas a quitar ningún electrón. A mí me gustan los electrones y no me los vas a arrancar bajo ninguna circunstancia. Esto va a ser importante porque nos va a ayudar mejor a entender los enlaces químicos. ¿Ok? De este lado, los elementos dicen, toma mi electrón, no tengo ningún problema. Entonces su energía de ionización va a ser muy pequeñita. De este lado, su energía de ionización va a ser grande. Va a decir, no, no quiero que te lleves mi electrón, es mi electrón y no te lo voy a dar. Esa es la tendencia de izquierda a derecha. En cuanto arriba y abajo, vamos a tener que los de abajo, que son los elementos más grandotes, son los que tienen menor energía de ionización. Y si ustedes lo piensan, tiene sentido. Tenemos un núcleo y tenemos un elemento grandototote. Entonces los electrones que están hasta afuera, pues van a ser más fáciles de perder porque están muy lejos del núcleo. A pesar de que el núcleo ejerce mucha fuerza, pues aquí va a haber otros electrones con carga negativa que van a estar repeliendo a los que están hasta afuera. Entonces, por eso, los elementos más grandotototes, su energía de ionización es un poquito más baja. ¿Ok? Este es el concepto de energía de ionización. Vamos a ver uno más, que es el concepto de afinidad electrónica. La afinidad electrónica va a ser un cambio de energía. Si se dan cuenta, otra vez estamos hablando de energía. Es el cambio de energía cuando el elemento acepta un electrón. Es un concepto muy similar al de energía de ionización en que va a seguir la misma tendencia. ¿Ok? Vamos a verlo en la tabla periódica. No tengo la tabla periódica, pero vamos a tener que, si la tuviera aquí, los elementos que tienen una mayor afinidad electrónica
van a ser los que están de este lado. Y los que tienen una menor afinidad electrónica van a ser los de este lado. Entonces la tendencia va a ser la misma, hacia acá y hacia acá. Aunque nosotros dijimos, bueno, es el cambio de energía. Cuando un átomo acepta un electrón, esto de este cambio de energía va a ser exactamente lo mismo a como su nombre lo dice. ¿Qué tanto un elemento va a poder aceptar electrones? Y estos de acá son los que más van a querer aceptar electrones. Entonces piénselo así, de este lado están los que quieren electrones y de estos los que no tienen mucha afinidad electrónica. Su afinidad electrónica, su cambio de energía es muy chiquito. Entonces, afinidad electrónica es bajita. Ajá. No nos vamos a meter mucho en este concepto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Si se dan cuenta, hoy lo que vimos fue un poquito de la historia de la tabla periódica. Vimos cómo se acomodaban los elementos, que en un principio era a partir de su masa, y vimos que Mendeleev utilizó la masa y otras propiedades y que esa es la tabla periódica que utilizamos actualmente y que además dejó huequitos para los elementos que todavía no se conocían. Y empezamos a ver algunos conceptos que siguen eh, tendencias en la tabla periódica. Vimos el radio atómico, vimos la afinidad electrónica y vimos la energía de ionización. Todo esto nos va a llevar al siguiente tema, que es cómo se van a enlazar los elementos. Nosotros ya vimos más o menos su afinidad hacia los electrones. Ahora vamos a ver qué tipo de enlaces van a formar. Pero bueno, para no saturarlos, eso lo veríamos hasta la siguiente semana o en la clase del domingo. ¿Ok? Entonces,